En este lugar, la selva no solo nos rodea, también nos observa y en silencio nos muestra quiénes lo habitan y quiénes permanecen con el tiempo, teniendo de testigo al imponente río Paraná. Hoy visitamos el Parque Provincial Teyucuaré en San Ignacio. Acompáñame a conocerlo. Venga. Desde el pueblo de San Ignacio hasta el Parque Provincial quedan aproximadamente 7 kilómetros. El acceso es por camino de tierra con un recorrido bien señalizado y fácil de llegar. El primer lugar que visitamos fue el Mirador de la Luna, que queda a 400 metros desde el puesto de guardaparques. Al llegar te encontrás con esta vista increíble. Desde acá la selva y el río Paraná se muestran en todo su esplendor. Y con esta vista increíble, alguien se quedó a hacerme compañía por unos minutos. El Teyucuaré se encuentra en San Ignacio, Misiones. Es un área natural envuelta en historias y leyendas. Su nombre proviene de un antiguo relato guaraní que habla de un enorme lagarto, el Teyú, que habitaba una cueva en estas barrancas. Este paisaje salvaje y silencioso también fue fuente de inspiración para el escritor Horacio Quiroga, que encontró aquí el escenario perfecto para sus cuentos. El recorrido por el Teyucuaré se hace a través de senderos que atraviesan el monte. Son caminos pensados para transitar con tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Si venís a recorrer el Teyucuaré, te recomiendo que uses ropa cómoda y calzados adecuados. Así podés disfrutar del recorrido y conectar con la naturaleza. Mientras avanzo por estos senderos, el calor de Misiones se hace sentir. El aire es pesado, húmedo y el sol se filtra entre los árboles. Por eso, algo clave para venir hasta acá es traer protector solar, gorra y mucha hidratación. Caminar por el Teyucuaré es conectar con la naturaleza en estado puro, pero también hacerlo con respeto. Acá no estamos solos, es hábitat de aves, reptiles y otros animales silvestres. Así que hay que ir atentos, mirar bien por dónde pisamos y no molestarlos. Cada paso invita a bajar el ritmo, porque en lugares como este, el recorrido es tan importante como el destino. Hoy es la Casa de Piedra, pero es más conocida por la Casa de Borman. Esta es la primera estructura de piedra del Teyú, lugar donde se llenó de rumores y misterios, y que muchos señalaron como un supuesto refugio nazi de la década del 40. Las investigaciones demostraron que se trata de una residencia de época y no de un escondite de jerarcas nazis. Aún así, el mito persiste, alimentado por la figura de Martin Bormann, cuya presencia en la zona fue desmentida, pero sigue formando parte del imaginario popular. Entre la vegetación aparece la segunda estructura del parque. Durante años, varios medios nacionales hablaron de este lugar.
ya que los arqueólogos encontraron objetos vinculados al nazismo. Algunos de los objetos encontrados fueron monedas de la Segunda Guerra Mundial, recortes de época y una lata metálica con imágenes de Hitler y Mussolini. Sea mito o realidad, lo cierto es que en este lugar se siente algo distinto. Caminar entre estas piedras, rodeadas por la selva, el silencio y el paso del tiempo, despiertan preguntas que no siempre buscan respuesta. Las historias, las teorías y los rumores parecen mezclarse con la vegetación, y cada paso invita a imaginar quiénes estuvieron aquí, por qué eligieron este sitio tan aislado y qué secretos, si es que existen, todavía guarda el Teyucuaré. No todo es misterio en el Teyucuaré. También hay subidas empinadas y este calor misionero que se hace sentir. Mi cara lo dice todo. Estoy bastante cansada, con la respiración agitada, pero estoy muy feliz porque el esfuerzo vale la pena. Ahora un breve descanso con un buen tereré para seguir el camino. Después del breve descanso, nos dirigimos a otro mirador. El camino sigue subiendo, con escaleras hechas de piedra, altas y un poco difíciles de subir, pero muy lindas. Sigo avanzando porque sé que arriba me espera una vista increíble. Mientras avanzo, el sendero se va cerrando a mi alrededor. Se escuchan a las aves cantar, a los animalitos moverse entre el monte y el viento que roza el rostro. Todo suena vivo, cercano. Son sonidos naturales que acompañan el camino, invitan a bajar el ritmo, a respirar profundo y a conectar con el lugar, haciendo que cada paso se sienta más real y presente. Ahora llegamos al siguiente mirador y acá me detengo a observar el horizonte, a mirar con calma y dejar que la vista lo diga todo. El paisaje se abre frente a mí y el tiempo parece ir más lento. Respiro hondo, me preparo y sigo caminando despacio, recorriendo el mirador, dejándome llevar por el entorno y disfrutando cada ángulo. Y al final capturo algunas imágenes para guardar este momento y llevarme un pedacito de este lugar conmigo. Y así nos despedimos del mirador para emprender hacia la bajada al río. Y voy bajando sobre estas escaleras de piedra que me llevan paso a paso cada vez más cerca del agua. Es el momento que esperé durante todo el recorrido. No siempre se trata de llegar rápido, sino de vivir el camino. Así me despido del Teyucuaré, desde el río, llevándome un pedacito de este lugar conmigo. Gracias por acompañarme hasta acá y compartir este recorrido conmigo.
Si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal para seguir descubriendo más rincones en Misiones.